muy buenos días a todos los presentes a esta reunión de Educación Continua América. Agradecemos su presencia a nombre de nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, maestro en Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a este evento de capacitación con un tema muy importante para cada uno de nosotros, tanto médicos como odontólogos que están presentes. Es muy importante que sepamos algo de este tema o conozcamos un poco más ahorita de las herramientas que nos va a dar la doctora Janet Soriano González. Voy a presentar al ponente el día de hoy. Ella es la doctora Janet Soriano González, tiene la licenciatura en odontología. Su formación académica es licenciatura en odontología en la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. Tiene la especialización en patología bucal en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Educación con enfoque en innovación de la práctica docente, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. Su experiencia laboral y docencia. Ella tiene, del 2005 a la fecha, tiene su práctica privada restringida a patología y medicina bucal, diagnóstico clínico e histopatológico. De agosto del 2017 a la fecha es profesor titular de la histología y patología bucal, posgrado de periodoncia en el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Rehabilitación Oral, CEMRO, en Tarímbaro, Michoacán. Desde 2005 a la fecha, profesor titular de Ciencias Básicas en la Facultad de Odontología y posgrado de periodoncia y endodoncia de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. 2005 a la fecha, adscrito a la Clínica de Diagnóstico de la Facultad de Odontología de la misma universidad. Del 2007 al 2017, profesor titular en el área de Ciencias Básicas en la Escuela de Medicina en la materia de histología, ponencias y presentaciones de casos en cursos y congresos nacionales e internacionales en las áreas de patología bucal, patología general, cirugía maxilofacial y dermatología. Del 2011 es miembro fundador y miembro asociado de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal. Del 2012 a la fecha es coordinador del curso de casos clínicos del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal. Está certificada y recertificada por la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas AC y por parte del Consejo de Certificación de ADM. Janet, agradezco mucho tu presencia y que nos apoyes con esta capacitación, que es muy importante que conozcamos todos. En este momento te cedo el lugar para que puedas iniciar con esta conferencia y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor David. Para mí es un honor de verdad estar con ustedes platicando un poquito sobre este tema que es bien importante, como ya lo decía el doctor. Y también me da mucho gusto que generalmente me toca dar pláticas a odontólogos, pero me da gusto que haya médicos, porque muchas veces estos pacientes que tienen este tipo de alteraciones no van con el odontólogo, sino que van con el médico. Entonces, de ahí la importancia de que platiquemos un ratito y que pues aprendamos un poquito más de lo que es el cáncer bucal, que realmente es una enfermedad que no es tan rara como se pensaría, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla. Me dicen si ya se ve. ¿Sí, verdad? Sí, se ve, Ok. Janet. Bueno, entonces, esta imagen que tengo aquí, la mayoría de las imágenes que coloco en la presentación son pacientes que me ha tocado ver, ya sea aquí en la universidad donde laboro o en la práctica privada. Entonces, la imagen típica del cáncer bucal es una úlcera que no sana, como lo estamos viendo aquí. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Si hay una úlcera que no sana en cavidad bucal, pueden ser muchas cosas en realidad, pero lo primero que tienes que descartar es cáncer, como en este caso. Si ustedes se fijan, es una úlcera que a lo mejor si no ponen mucha atención o si el paciente no te refiere que duela, porque al inicio el cáncer no duele, entonces
puedes pasarla desapercibida incluso porque tiene el mismo color de la mucosa normal, no parece tanto una úlcera como tal. Aquí lo importante pues también hacer la palpación y eso también te va a orientar. Los paso. Permítanme. Entonces, muchas veces el concepto que tenemos de carcinoma o de cáncer bucal, pues hace referencia a todo tipo de neoplasia maligna que podemos encontrar en cavidad oral. Sin embargo, cuando hablamos básicamente de cáncer bucal, no nos referimos a las neoplasias malignas que también pueden presentarse en cavidad oral, como son neoplasias malignas de glándulas salivales, como lo estamos viendo aquí en la foto de arriba, o también podría ser neoplasias metastásicas que se pueden presentar en cavidad oral y que aparentemente tienen una morfología pues no tan maligna, digámoslo así, como por ejemplo este caso, fue un paciente masculino que no sabía que tenía carcinoma renal y metastatizó a cavidad oral. Entonces, con la biopsia de cavidad oral y el estudio histopatológico, se llegó al diagnóstico de metástasis de un carcinoma renal. Hay tumores ontogénicos malignos, neoplasias mesenquimáticas malignas también, o hematolinfoides, como la que estamos viendo acá abajo del lado derecho, que eso, fue un paciente VIH positivo con un linfoma. Entonces, sí pueden existir otro tipo de malignidades de diferente origen, pero cuando hablamos de cáncer bucal, casi siempre nos estamos enfocando al cáncer o la neoplasia maligna que se presenta más común en cavidad oral, que es el carcinoma oral de células escamosas. El 90% de todas las malignidades que pueden aparecer en boca son de este tipo, el cáncer de células escamosas. Y este es un caso que me tocó ver hace varios meses de una paciente que ya había sido tratada por, en este caso fue un médico, fue un dermatólogo, y que le había quitado una bola. Ella me decía, es que yo tenía una bola, me la quitó y me volvió a salir. No sé si mandó a hacer estudio histopatológico, pero muy importante esto, no es nada más de dentistas o de médicos, todos los profesionales de la salud debemos de saber que a todo lo que quitamos, si hacemos una biopsia, retiramos un tejido que no nos gusta, que está de más o algo así, siempre tenemos que mandarlo a estudio histopatológico. Esta paciente, yo les digo a mis alumnos, te grita, esto es cáncer, ¿no? Esta lengua se ve muy fea, es una úlcera con márgenes exofíticos y que ya tenía mucho tiempo de evolución. Entonces, nuevamente, las características clínicas típicas del cáncer oral se presentan a manera de una úlcera que no va a sanar en mucho tiempo, que más adelante lo vamos a retomar. Entonces, el carcinoma oral de células escamosas, pues deriva precisamente de los epitelios, como definición de todos los carcinomas, y el epitelio de la cavidad oral es un epitelio escamoso o plano estratificado. Aquí estamos viendo el corte histológico y la representación esquemática. Entonces, este cáncer de células escamosas deriva del epitelio del revestimiento de la cavidad oral. ¿Cuál es la etiopatogenia del cáncer? O sea, los mecanismos por medio de los cuales se realiza la enfermedad. Generalmente, pues tenemos un epitelio que está en equilibrio, en homeostasis, y ¿qué lo puede alterar ese equilibrio? Pues básicamente lo que nosotros conocemos como carcinogénicos, alcohol, tabaco, alteraciones genéticas, puede ser incluso, ya ahora hablamos mucho del BPH, que ahorita vamos a comentar. Todos estos factores ambientales pueden desestabilizar genéticamente hablando a las células del epitelio y entonces a esta alteración a estas células ocasiona una proliferación y un crecimiento descontrolado. Las células circundantes, las que están a un lado, se van a adaptar y esto hace que se promueva la invasión por parte de la secreción de unas enzimas que se llaman metaloproteinasas, que van a permitir la invasión de las células epiteliales hacia el tejido conjuntivo. Se pierde la adhesión de las células epiteliales y bajan al tejido conjuntivo y eso es el cáncer en sí. ¿Sí? Cuando estas células displásicas malignas cambian y invaden los tejidos adyacentes.
Algunos datos epidemiológicos, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 se diagnosticaron a nivel mundial 377.713 nuevos casos de cáncer bucal. De ellos, fallecieron 177.757. Entonces, más o menos es una mortalidad que equivale al 47%, o sea, la mitad de los pacientes que son diagnosticados por cáncer oral se van a morir en menos de 5 años. Y esto, bueno, es un problema de salud. En realidad, el cáncer bucal se considera como un problema de salud importante. Obviamente hay variaciones geográficas, sociales, genéticas e incluso culturales, porque hay algunos países, por ejemplo, los que están en Asia y alrededor de la India, que el cáncer de boca es el primer lugar de todos los cánceres que pueden aparecer. ¿Sí? Aquí, más o menos a nivel mundial, estamos que el cáncer de boca es el número 16, ¿sí? Arriba del cáncer de boca, pues tenemos el de pulmón, el de próstata, el de mama, el de páncreas, las leucemias, ¿sí? Pero en algunos países, como les repito, Asia y sus alrededores, es el primer lugar y es por hábitos culturales que tienen ellos, de masticar tabaco, de masticar una nuez, la nuez de Betel, que ahorita vamos a hablar más sobre ello. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes se presenta el cáncer bucal? Se han descrito principalmente pacientes mayores de 40 años. Sin embargo, hoy en día se ha visto un incremento de cáncer bucal en pacientes jóvenes. ¿Sí? Pacientes, incluso hasta niños de 11 o 15 años, se ha visto el cáncer bucal. Y a lo que más se ha asociado es al tabaco y el alcohol. Esto se presenta más en hombres en una proporción de 3:1 y básicamente es una proporción de 5.8 a 2.3 casos de cáncer bucal por 100,000 habitantes. El índice de supervivencia, lo que habíamos comentado, es ligeramente menor al 50% en 5 años y lamentablemente el diagnóstico temprano no se hace y esto es una causa de mortalidad, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que se diagnosticara en etapas iniciales, como todos los tipos de cáncer. Y aquí hay una estadística del 36%, pero en realidad yo considero que es mucho menos. El diagnóstico temprano del cáncer bucal lamentablemente no se realiza. Entonces, lo importante para el diagnóstico y para el tratamiento y el pronóstico del cáncer bucal es básicamente la etapa o el estadio del diagnóstico. Este es el factor predictivo más importante. Para el diagnóstico de cáncer bucal, pues como todas las enfermedades, todo lo que sabemos hacer, hay que integrar la historia clínica, todos los datos que te pueda aportar el paciente con precisamente las características clínicas, si hay imagenológicas, de todo para hacer un diagnóstico. Para los dentistas, en realidad digo, nosotros los dentistas estamos acostumbrados a ver la boca y hacer revisiones periódicas. ¿Sí? En realidad, un artículo dice que solamente necesitamos 90 segundos para hacer un examen a conciencia de todos los tejidos orales, para poder ver si hay alguna alteración y entonces sí detectar este tipo de lesiones a tiempo. Lamentablemente, se ha comparado el cáncer de cavidad oral con el cáncer de colon en cuanto al estadio en que se diagnostica. Y esto no debería de ser, yo siempre se los digo a mis alumnos, que realmente pues al colon nadie lo ve. Nos damos cuenta que hay un problema, bueno, los médicos, cuando, por ejemplo, pues ya tienen signos, síntomas, algunos, entonces sí se dan cuenta. Pero la boca todos los vemos. La boca se la ven los pacientes, la cavidad bucal la vemos nosotros los dentistas, obviamente, y los médicos. Entonces, en teoría, el cáncer de boca tendría que ser diagnosticado en etapas más iniciales, cuando va empezando. Sin embargo, lamentablemente no es así. Los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer, porque es importante que los conozcamos, porque obviamente si tienes un paciente con un factor de riesgo conocido para cáncer, pues vas a tenerle como más atención. Los factores de riesgo principales, tabaco y alcohol. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero también pues las alteraciones genéticas tienen un papel muy importante,
condiciones precancerosas. Incluso hay bastantes artículos que hablan sobre la desnutrición, por ejemplo, la falta de vitamina E o la falta de vitamina C como factor de predisponente para el cáncer bucal. Algo muy importante que también se ha visto bastante es la inmunocompetencia. Un paciente que está inmunosuprimido puede tener mayor tendencia a desarrollar cáncer bucal o incluso la higiene bucal. También se ha visto que pacientes que tienen higiene bucal deficiente es como un factor que contribuye a la carcinogénesis. No es determinante porque ustedes saben que el cáncer es una alteración multifactorial, pero la higiene bucal sí también definitivamente tiene un papel en el desarrollo del carcinoma. Y eso yo se los digo, por ejemplo, a mis alumnos sobre todo los de periodoncia. Les digo, pues así se pueden hasta vender, ¿no? O sea, nosotros sabemos la ventaja de tener una cavidad oral sana, sin embargo, aquí hay otra razón más para tenerla, ¿no? Los pacientes que fuman son 8.4 veces más propensos a desarrollar cáncer bucal, ¿sí? 8.4 veces. Entonces, es el factor de riesgo más importante y más conocido para el desarrollo de cáncer oral. Pero los pacientes que tienen, los fumadores, sí, fumadores de tabaco, los que usan el tabaco no fumado, por ejemplo, los que mastican tabaco o los pacientes que tienen estas costumbres, sobre todo los asiáticos, como les decía, en la India, tienen la costumbre de hacer como estos envoltorios que estamos viendo ahí, donde le ponen tabaco, le ponen la nuez de areca, le ponen incluso hasta cal, hacen esta combinación y se los colocan en el vestíbulo. Esto es como estimulante, es como si estuvieran tomando café todo el tiempo y los mantiene alertas, despiertos, incluso hasta les quita el hambre. Esta costumbre es la causa de que en estos países sea el cáncer de boca el primer lugar. El tabaco contiene elementos químicos como las nitrosaminas o los benzopirenos o algunas aminas aromáticas que son las sustancias que resultan ser carcinogénicas. El alcohol también es muy conocido no solo para el desarrollo del cáncer de boca, sino también para algunos otros tipos de neoplasias malignas como el carcinoma de faringe, laringe, de esófago, de hígado, de páncreas. Y cuando en cavidad oral, cuando se une con el tabaco, constituye pues un elemento sinérgico y aumenta el riesgo 35 veces más que un paciente que no fuma y que no toma. La explicación que se ha dado en la literatura es que el alcohol actuaría como un solvente para todas las sustancias carcinogénicas que contiene el tabaco y así ya disueltas en el alcohol son más fácilmente absorbidas en la mucosa oral. También otra teoría que dicen es que el alcohol, bueno, cuando se ingiere alcohol, empieza a trabajar alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que va a metabolizar el alcohol. Entonces, cuando trabaja esta enzima, se forman metabolitos intermedios, que es el acetaldehído. Y estos acetaldehídos forman aductos de DNA. Los aductos de DNA son como defectos del DNA y esto ocasiona que la célula se desestabilice y entonces haya desarrollo del cáncer. Y el BPH. El BPH es muy conocido, ustedes saben, por el cáncer cervicouterino, pero también en cavidad bucal se ha asociado al cáncer de cavidad oral, no tanto en cavidad oral, o sea, la parte anterior de la boca, sino más bien a cáncer orofaringio. Sin embargo, también hay casos reportados de la asociación de BPH con cáncer no orofaringio, sino de la cavidad oral en sí. El 80%, en Estados Unidos, del 40 al 80% del cáncer orofaringio se ha asociado a BPH, pero orofaringio, como les repito, del 2 al 8% de cavidad oral, del carcinoma oral de células escamosas son causados por este virus. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la explicación? El virus, como todos sabemos, los virus son microorganismos muy pequeños que están formados por cadenas de DNA o RNA cubiertos por proteínas, nada más.
Entonces, el BPH tiene específicamente dos proteínas en su cubierta, como lo vemos aquí, que es la proteína E7 y E6. La proteína E7 lo que hace es unirse a la proteína RB. En condiciones normales, PRB es un supresor de tumores, pero si es inactivada, entonces pues obviamente predispones más a la formación de tumores. Y de la misma manera actúa P53. PRB y P53 son proteínas que son inhibidoras tumorales cuando funcionan bien, pero si se inactivan, como en este caso, entonces se predispone a cáncer. Esa es la explicación de por qué el BPH ocasiona, por así decirlo, cáncer. El 90% de los cánceres asociados a BPH se asocian al BPH número 16. Hay que recordar que hay más, muchos más de tipos de BPH, hay más de 100. Entonces, el más descrito en el carcinoma de cavidad oral es el BPH número 16. Y pues bueno, es un problema porque el BPH ustedes saben que está en el ambiente, que está en los genitales, y hay reportes incluso que generalmente a nivel mundial un paciente, o sea, las personas, hay 5.5 personas a nivel mundial, de millones, perdón, de personas a nivel mundial que de alguna manera han tenido contacto con el BPH genital, ¿sí? O sea que algo así como el 75% de las personas que son sexualmente activas sí han tenido algún contacto con BPH, o sea, en realidad es un porcentaje muy alto. El desarrollo del cáncer asociado a BPH tiene que ver también, así como el cáncer cervicuterino, por el número de parejas sexuales, o sea, tiene que ver, se relaciona con el número de parejas sexuales, a la edad, al primer contacto sexual, obviamente si tienen relaciones orogenitales, ¿verdad? Y también se le pueden aunar algunos otros factores de riesgo. Sin embargo, la mayoría de los casos de BPH, cáncer de carcinoma asociado a BPH, se han visto en pacientes jóvenes que no fuman y que no toman. Algo muy importante que debemos saber reconocer son los trastornos potencialmente malignos. Estos trastornos potencialmente malignos o lesiones potencialmente malignas se definen como tejidos morfológicamente alterados que tienen un mayor riesgo de transformación maligna que el tejido aparentemente normal. Y básicamente son tres cosas que tenemos que tenerlos muy en mente cuando los veamos en nuestros pacientes, porque esas lesiones o ya son cáncer o tienen una predisposición mayor a transformarse en cáncer. Son básicamente tres: la leucoplasia, la eritroplasia y la queilitis actínica. Y con estos pacientes se ejemplifican las tres condiciones. Este de acá arriba es una queilitis actínica. Muchas veces nos aprendemos que la leucoplasia y la eritroplasia sí, son premalignas, pero nos olvidamos de la queilitis actínica. La queilitis actínica es el daño solar precisamente a los tejidos por la exposición prolongada en pacientes que tienen cierta susceptibilidad por su fototipo de piel o pacientes que obviamente tienen una actividad debajo del sol. Este paciente en realidad no es paciente y les voy a confesar que es una persona que trabajaba en la playa, en el parachute o como le llaman, pero entonces cuando fui de vacaciones le vi el labio y ya, ahí ya estaba dando consulta de a gratis, ¿no? Y me dejó tomarle la foto al paciente. Eso es una queilitis actínica. Vemos áreas erosivas, si ustedes se fijan aquí, es un área erosiva que se combina con áreas blancas, leucoplásicas, la piel se ve tensa y muchas veces en este tipo de alteración no se nota la división entre la piel del labio y la mucosa labial, ¿sí? Eso es una queilitis actínica y estas queilitis se pueden desarrollar cáncer si no son tratadas adecuadamente. Aquí vemos una lengua, fue una paciente maestra que había hace muchos años, que ella primero consultó por la mancha café, pero bueno, esa no me preocupa. Aquí vemos una combinación de placa blanca con una zona erosiva roja. Son ejemplos de leucoplasias y eritroplasias.
Las leucoplasias y la eritroplasia son diagnósticos de exclusión. Esto quiere decir que tú debes de pensar primero en otros diagnósticos de placas blancas antes de dar el diagnóstico de leucoplasia. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Y también existen enfermedades que predisponen al cáncer de boca, y esta que les coloco aquí en la foto es un ejemplo de líquen plano reticular. El líquen plano reticular es una enfermedad mucocutánea que, como su nombre lo dice, afecta la piel y las mucosas, pero puede estar aislada. O sea, quiere decir que nada más presentarse en cavidad oral o nada más en piel, o sí simultánea, pero es lo menos frecuente. Todas estas condiciones que son menos frecuentes también predisponen al cáncer en cavidad oral. El lupus yo creo que sería el segundo lugar en frecuencia. Y vean ejemplos de eritroplasia. Una eritroplasia entonces es una placa roja que no es categorizada o no es ninguna otra placa conocida. Así es el diagnóstico, perdón, la definición de la OMS. Es un diagnóstico de exclusión y el potencial de malignidad de una eritroplasia es muy alto. Generalmente cuando ya tomamos biopsias de estas zonas eritroplásicas, ya o son carcinomas invasores o son carcinomas in situ o tienen una displasia muy severa. ¿Sí? Aquí vemos una combinación de eritroplasia con leucoplasia. Aquí una queilitis actínica asociada a una placa blanca igual que no desprende y que no es una otra o cualquier otra placa blanca conocida. Son los tres tipos de lesiones premalignas. Eritroplasia con un potencial de malignidad del más del 85%, muy alto. La queilitis actínica y la leucoplasia tienen un potencial de malignidad menos alto, que es más o menos del 30%. Y estos son ejemplos de líquen plano, hay varios tipos clínicos, se pueden ver como estas estrías blancas bilaterales, muy importante para hacer el diagnóstico, pero hay un tipo clínico que es el erosivo, donde vemos áreas erosivas, ulceradas. Este tipo en especial de líquen plano es el más común, el que más se predispone a malignidad, o sea, es el que se transforma o se diferencia en malignidad. Y aquí vemos ejemplos de queilitis actínicas. Las queilitis actínicas en realidad son fáciles de tratar, sin embargo, como siempre, como les he dicho, no las tomamos en cuenta, vemos a los pacientes, sobre todo cuando somos dentistas y estamos muy enfocados, pues obviamente a los órganos dentarios, y los labios, pues no los tomamos en cuenta. Y esto es muy importante, como les repito, en personas que tienen una actividad debajo del sol. El paciente de abajo era un paciente campesino, no es cierto, el de arriba, perdón, el campesino, el de abajo era un jardinero, ¿sí? Vean cómo no se ve la división clara, neta, entre la piel del labio y la mucosa labial. Son áreas que pueden tener blanquecinas, erosivas o incluso ulceradas, como lo estamos viendo aquí. La transformación maligna de la queilitis actínica se ha reportado en algunos artículos del 10 hasta el 16.9%. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes de queilitis actínica? Mandar un protector solar labial, como estamos viendo aquí un ejemplo. Ya ahora hay como muchas marcas, pero sí hay que tener cuidado de que no sea una marca cosmética, ¿verdad? Por ejemplo, ya todas, no sé, los Mary Kay, el Avon, el Jafra, todas esas marcas de cosméticos sí van a tener sus protectores labiales, pero no son tan efectivos como una marca dermatológica. Entonces, aquí la recomendación es que sea un protector solar labial, pero de marca dermatológica. Aquí estamos viendo un ejemplo de Antelios. Así se ven las leucoplasias, doctores. Una leucoplasia, por definición, es una placa blanca que no desprende, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque no todo lo blanco en boca es cándida. Generalmente, a mí me han llegado, bueno, a mi consulta, leucoplasias que han sido tratadas como cándida porque están blancas, pero sí hay una cándida que no desprende, pero esa cándida es muy rara, ¿sí? Y se presenta típicamente en la mucosa de los carrillos, generalmente, pero como les repito, es muy rara.
las placas blancas que no desprenden y que no sé qué es, así es una leucoplasia. Hay diferentes tipos clínicos de leucoplasias, como lo estamos viendo aquí. Si se fijan, las imágenes no son iguales todas. Hay unas leucoplasias muy delgadas, otras más gruesas con fisuras y otras que tienen una superficie verruciforme. Es importante que nosotros identifiquemos el tipo de leucoplasia porque las características clínicas se correlacionan con el grado de displasia que pueda tener esta leucoplasia. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Neville tiene este esquema que en realidad me gusta mucho, se me hace muy representativo, y aquí nos muestran esquemáticamente cuáles son los cambios que van apareciendo a nivel celular y clínico en las leucoplasias. Se supone que esto es una mucosa normal, luego viene una leucoplasia delgada, y aquí pues nada más hay cambios en el epitelio, hiperkeratosis y algo de inflamación. Pero si ya pasamos o vemos una leucoplasia gruesa, fisurada, estos puntitos que ven aquí dentro del epitelio, estas bolitas azules, ya, perdón, ya son cambios displásicos. Va a haber más inflamación. Si tenemos una leucoplasia verrucosa, vean, todos estos puntitos azules ya están casi llenando la totalidad del epitelio, hasta que llegamos a una eritroleucoplasia, que es una combinación de áreas blancas con rojas. Todo el epitelio está lleno de displasia, y aquí la eritroplasia muestran un epitelio atrófico, o sea, más delgadito, todo lleno de bolitas azules. Esas bolitas azules nos esquematizan células epiteliales displásicas. Entonces, ¿para qué me sirve tener esta información a mí como clínico? Porque si yo tengo un paciente con una leucoplasia así, como la de este borde lateral de la lengua, necesito saber de dónde voy a tomar la biopsia, qué parte voy a escoger para donde yo estoy pensando, donde puede haber más displasia, es en las partes gruesas más que en las delgadas. ¿Sí? Entonces, es importante tener este conocimiento. Los diagnósticos diferenciales, placas blancas en cavidad oral puede haber, sí. Acuérdense, si desprende es cándida. Si no desprende, doctores, entonces no hay que pensar en cándida. La cándida en realidad es menos común de lo que ustedes pensarían, ¿sí? Yo les digo a mis pacientes, si tienes cándida, eso no me importa que tengas cándida, te doy un antimicótico ya. Si tienes cándida, hay que ver por qué estás teniendo cándida, porque ustedes saben que se presenta más comúnmente en pacientes que tienen algún compromiso sistémico, algún tipo de inmunosupresión. Sí, entonces si ustedes diagnostican cándida, no es nada más dar el antimicótico, sino también pues investigar qué está pasando con el paciente. Pero todas estas imágenes que vemos aquí pues no son de cándida. Esta coloración ligeramente blanquecina en el paladar es una estomatitis nicotínica, una hiperkeratosis precisamente por fumar. Esta de abajo es el mismo paciente. Vemos el leucoedema, esta coloración blanco-grisácea en el carrillo, que se asocia mucho a pacientes fumadores. No hay que dar ningún tipo de tratamiento en este tipo de condiciones, ni estomatitis nicotínica, ni leucoedema, no se transforma en malignidad, se retira si el paciente deja de fumar. Esta condición que vemos acá arriba es un nevo blanco esponjoso, es muy rara en realidad, pero se ve de manera bilateral. Es una condición que es hereditaria y que se presenta casi desde el nacimiento, es congénita. ¿Y aquí qué está pasando con este paciente? Este paciente se está mordiendo. ¿Sí? Esto tiene un nombre, se le conoce como morsicatum buccarum, y está masticándose literalmente la mucosa, y entonces nos da áreas blancas combinadas con rojas que pudiéramos confundir de alguna manera con una eritroleucoplasia. ¿Sí? Es por eso que, bueno, también es muy importante observar al paciente mientras tú le estás haciendo la historia clínica, ver si tiene algún hábito, porque muchas veces estos pacientes tienen el hábito de masticar su mucosa, pero de una manera inconsciente. Y aunque tú le preguntes, ¿te muerdes? Él te va a decir, no, pero si lo ves un ratito, te vas a dar cuenta de su hábito. Vean, este otro paciente pareciera que es una placa blanca, que en realidad sí desprendía, pero muy poquito.
Entonces, era una paciente fumadora, de esas que les dicen pesadas, se fumaba de 1 a 2 cajetillas diarias, tenía 40 y tantos años y ya tenía mucho tiempo fumando. Entonces, con este antecedente más la placa blanca aquí en la mucosa vestibular, en el fondo de saco, entonces el diagnóstico clínico fue de leucoplasia. Este paciente se vio aquí en la universidad y pues por protocolo, pues ya saben, la universidad es hacer historia, bla, bla, bla. Si hubiera sido en mi consultorio, por ejemplo, diría, bueno, luego la biopsia por el antecedente. Pero aquí, pues que le dan una cita para la historia, otra para la programación de la cirugía, así. Y cuando llega la paciente a la cirugía, pues ya no traía nada, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado. Esta paciente se colocaba aproximadamente 8 cafeaspirinas ahí en el vestíbulo porque ella decía que se sentía muy cansada y poniéndose las cafeaspirinas ya se le quitaba el cansancio, ¿no? Entonces, esto ella inicialmente no lo comentó al estudiante en la historia clínica, sino que ya cuando le dijimos que esto podía ser maligno, o se podía transformar en malo, que teníamos que hacer una biopsia, entonces dejó de colocárselas y ya la siguiente cita, en la cita de la cirugía, pues ya le confesó a la alumna que efectivamente hacía esto. Entonces lo que estamos viendo aquí es una quemadura por ácido acetilsalicílico. Entonces, nuevamente, doctores, de aquí la importancia también del interrogatorio en la historia clínica. Los diagnósticos diferenciales de eritroplasia en cavidad oral, bueno, también son variados. Tenemos desde una típica lengua geográfica, ojo, esto no es hongo, porque también muchos pacientes llegan con diagnóstico de hongos, sí, de cándida, cuando tienen este tipo de lengua. No, esto es una lengua geográfica, lositis migratoria benigna, una descamación anormal de las papilas, que curan solitas y luego vuelven a salir y se asocia mucho al estrés. Entonces me ha tocado ver pacientes que les dicen, no, es cándida, les dan su antimicótico, no se les quita obviamente, y entonces se estresan porque ya fueron con un médico, con otro, y les hacen cultivos, y, no, pues sí salió cándida, sí, pero no, o sea, hay que recordar que en cavidad oral está llena de bacterias, llena de hongos también. O sea, también encontramos hongos como parte de la flora normal de cavidad oral. Entonces, el hecho de que hagas un cultivo de boca y te salga cándida, no quiere decir que el paciente tenga una candidiasis. Hay que correlacionar la clínica, sobre todo, ¿no? Esta es una lengua geográfica, este es un líquen plano erosivo, también se ve rojo, y aquí esto sí es cándida, y esto es muy común. Es cándida eritematosa asociada a una prótesis removible, como lo estamos viendo aquí. Bueno, no vemos la prótesis, pero tiene la forma de una prótesis. Es cuando los pacientes no se quitan la prótesis para dormir, la usan 24/24 y muchos de ellos ni siquiera la lavan también, ¿no? Son diagnósticos diferenciales. Y vemos aquí también pues es mácula, bueno, una inflamación, se ve inflamado el labio, rojo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de diagnósticos diferenciales de áreas de zonas rojas, ¿no? En cavidad oral de eritroplasias. Esto tampoco es una eritroplasia, hay que interrogar bien al paciente. Es una condición muy común en realidad. Empezó como un herpes labial, pero el paciente en su desesperación se empezó a tallar, se tallaba hasta dejar esta área tan eritematosa que se la provocó él mismo. O sea, haciéndole la entrevista, la historia clínica, pues él sí confesó que se tallaba mucho para que se le quitara el herpes. Y así está, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos. No todo lo blanco es leucoplasia, no todo lo rojo es eritroplasia. Pero cuando vemos una leucoplasia, una eritroplasia, una quelitis actínica, sí decimos, es una lesión que puede tener cambios displásicos o incluso ya ser cáncer, pero obviamente necesitamos del estudio histopatológico, una evaluación histológica de las lesiones que son sospechosas, ¿sí? Porque así puede comenzar un cáncer y ahorita vamos a ver ejemplos. Los sitios de riesgo de cavidad oral donde se presenta el carcinoma de células escamosas básicamente es borde lateral de la lengua, piso de boca y zona retrooral.
¿sí? Sin embargo, a mí también me ha tocado ver muchos casos de encía, como lo vemos aquí. Entonces, muchas veces son úlceras, y ahorita vamos a ver la morfología. Se puede presentar como una lesión roja, como vemos aquí, una lesión blanca o blanca combinado con rojo, una placa blanca, una eritroleucoplasia, o las fotos que ya les puse como una úlcera con márgenes exofíticos, una úlcera que no sana. Puede presentarse como un aumento de volumen, o sea, como una tumoración, o para los dentistas, si de repente hacemos una extracción porque tiene un órgano dentario movilidad y vemos que pasan 8 días, 15 días y el alveolo no sana, tenemos que pensar mal. Tenemos que pensar que probablemente hubo un carcinoma o estaba un carcinoma que hizo que haya resorción ósea y por lo tanto había movilidad y se confundiera, por así decirlo, con una enfermedad periodontal. Entonces, ante estos casos de alveolos que no sanan después de una extracción, también hay que tomar una biopsia para descartar el desarrollo de un carcinoma. Vean esta lesión roja. Esta paciente, como les digo, era una maestra y como fue paciente que llegó conmigo, pues yo le tomé biopsia de la placa blanca, o sea, de la leucoplasia, la gruesa fisurada y de la lesión roja. Y adivinen qué, la placa blanca solo encontré hiperkeratosis con algo de displasia, pero la lesión roja, esta lesión roja fue cáncer. Así como lo ven, una lesión pequeñita, pues prácticamente inofensiva, o sea, no es la típica imagen como las que estamos viendo aquí. Esto resultó ser un carcinoma y pues yo dije, no, pues qué padre, ya se diagnosticó en una etapa inicial, pero lamentablemente la maestra, como después de 10 años, falleció por cáncer de boca. Entonces a ella le dieron quimioterapias, aparte de la cirugía, y lamentablemente falleció. Este es un paciente, el señor Ruperto, también de aquí lo vimos en la universidad, con esta placa blanca que fue tratado como una micosis, ¿sí? Entonces, mucho tiempo le estuvieron dando miconazol y pues no remitía. Hay que tener mucho cuidado, doctores. Si tú crees que esto es una cándida y le das meses y meses el antimicótico, quiere decir que esto no es cándida porque no remitió. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis alumnos, es sentido común, sobre todo con los bacterianos. Los hongos sí son un poco más de resistentes, pero las bacterias en 15 días máximo, una semana, ya tienes que resolver el proceso infeccioso con el medicamento adecuado. Vean a este paciente, afortunadamente sí le fue bien, le hicieron su resección de lengua y de la cadena ganglionar. Después de varios años regresó a la universidad también. Aumentos de volumen, el señor Raúl tenía un compromiso sistémico muy importante, pero él fumaba y tomaba durante toda su vida, tenía más de 70 años y llegó con este aumento de volumen, que en realidad yo no pensé que fuera un carcinoma de células escamosas, pensé que fuera más bien un tumor maligno de glándulas salivales, pero resultó ser un COSE. ¿Sí? Se toma la biopsia incisional, se manda con el oncólogo y también recidivó y yo creo que después de 3 meses que hicimos el diagnóstico también fallece. Esta es la pieza quirúrgica, aquí vemos la piel, la grasa subcutánea de la hipodermis y este es el corte del tumor. Otro paciente, aquí muchas veces, lamentablemente, tanto médicos dentistas, o sea, profesionales de la salud como pacientes, aunque tengan esto, no le toman mucha importancia. Este paciente, pues ya de edad avanzada, 86 años, él lo que quería era sus dientes, que le quitaran su bola para ponerle los dientes, ¿no? Pero pues resultó ser un carcinoma también. Son ejemplos de carcinomas que se ven como nódulos o como tumoraciones. Y este es un ejemplo de una paciente que se descubrió su carcinoma por un alveolo que no sanaba. Pero bueno, aparte del alveolo que no sana, hay que ser bien observadores. Tiene una simetría. De este lado se ve más cachetona, en la radiografía se ve una zona radiolúcida mal definida. Y vean aquí cómo así no abre bien, o sea, en realidad esta fase es de dolor. No puede aperturar bien cavidad oral porque esta lesión ya le dolía
y la tenía en toda la mucosa yugal, todo el paladar duro, blando de este lado, ¿no? También antes de que recibiera el tratamiento oncológico, la paciente fallece. Vean cómo se ve úlceras de márgenes exofíticos. Esta úlcera de una paciente, la paciente más joven que me ha tocado ver con cáncer bucal, 26 años, se hace el diagnóstico, un año después fallece también la muchacha. ¿Sí? Vean, más casos de úlceras. Úlceras asociadas a prótesis. Aquí pensaban que la prótesis total que usaba esta paciente estaba ocasionando esta úlcera, pero pues no fue así. Realmente lo que hacían con la señora Lupita era cambiarle su prótesis y no se quitaba la lesión, entonces iba con otro dentista, le volvía a cambiar la prótesis, no se quitaba, hasta que, bueno, llegó con un dentista que dijo, bueno, le voy a hacer lo mismo, le voy a rebajar la prótesis, pero si no se quita, vamos a hacer una biopsia. Y sí, lamentablemente la señora Lupita ya tenía 90 años y ya tenía adenopatías cervicales. Muy importante también evaluar las adenopatías. Vean, esta ya había una perforación hacia el antro maxilar, ¿sí? Entonces era una comunicación oroantral. Entonces, esto ya te tendría que sugerir un proceso pues más agresivo que solamente un proceso traumático. Otra vez, úlceras de márgenes exofíticos, colores rojo con blanco. Pero no todas las úlceras son cáncer también, ¿sí? Hay que hablar de los diagnósticos diferenciales de úlceras. En realidad, una úlcera en boca puede ser muchísimas cosas. Y necesito decirles que las úlceras por herpes en cavidad oral son extremadamente raras. ¿Por qué hago este comentario? Porque muchas veces las úlceras por cáncer han sido tratadas como herpes, las úlceras aftosas como herpes, y en realidad el herpes no se ve así y es muy raro dentro de la boca. El herpes labial, todo el mundo lo conocemos, es extremadamente común, pero el herpes intraoral es muy raro. Aquí estamos viendo úlceras que en realidad las dos fueron úlceras traumáticas, pero llamaba la atención de que no sanaban en 15 días. Esta tenía como un mes y esta tenía también como 2 meses. Esta úlcera es una úlcera traumática debido a un borde cortante de los dientes. Tenía una fractura en la corona de un diente y estaba chocando al momento de hablar, de comer, entonces se hizo esta úlcera. Vean la diferencia, esta tiene un halo blanco, ¿sí? Y la consistencia es diferente. Si ustedes tocan una úlcera por cáncer, la consistencia va a ser firme y durada. La úlcera por traumática, como lo que estamos viendo ahí, la consistencia es blanda, de la misma consistencia de la mucosa adyacente. Aquí en esta paciente sí me sacó de onda porque esta paciente tenía un mes, como les digo, con esta úlcera, pero yo no le veía ningún factor, la palpé y no me parecía maligna. Y bueno, le di como tratamiento un corticosteroide tópico por 15 días, regresa, la veo, todavía tenía la úlcera, pero más chiquita. Y entonces platicando ya con la paciente, me dijo que ella pues le había salido como un fuego, muy seguramente un afta, que no miden tanto, hay aftas mayores, pero las de labio generalmente son de 5 milímetros, pero ella me decía, es que doctora, se me infecta y yo me la limpio, y hasta hacía como, doblaba un papelito y se la limpiaba, un Kleenex, ¿sí? Un pañuelo. Entonces, ¿qué estaba pasando con esta úlcera? Le estaba quitando la capa de fibrina, y entonces la misma paciente no dejaba que cicatrizara y por eso había durado tanto tiempo esta úlcera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Vean, esa es otra úlcera traumática. Lo que les decía, el halo blanco es característico cuando se trata de una úlcera traumática, es muy, muy limpia, por así decirlo, la úlcera, la consistencia es distinta. Entonces hay que buscar factores que estén irritando, ¿sí? Pero si ya los descartas, entonces sí pensar en tomar una biopsia. Y estas úlceras, doctores, son úlceras superficiales que están asociadas a una condición sistémica y que son provocadas por un medicamento. El metrotrexato, es un medicamento que se utiliza como quimioterapéutico, pero también se utiliza en pacientes con artritis.
¿sí? Es un antiinflamatorio muy potente, muy bueno, los pacientes se sienten muy bien, pero a veces cuando se sobredosifica, no se dan las dosis adecuadas, la complicación son estas úlceras. Y muchos, sobre todo nosotros los dentistas, pues no tenemos como ese conocimiento de este medicamento. Y bueno, me ha tocado que médicos también no saben de este efecto adverso del metrorrexato y obviamente si tú le haces una biopsia no va a salir nada específico, si tú le das todos los medicamentos del mundo no se va a quitar hasta que no descontinúes el metrorrexato. Esto también, esta historia es muy común, el cáncer de labio que se confunde con un herpes o más bien lo tratan como un herpes o lo quieren tratar como un herpes. Recuerden, un herpes labial sí es común, pero se quita solito en 15 días máximo. Si tienes una lesión en labio así roja, costrosa, más de 15 días, un mes, el paciente ya tenía como 5 meses con su lesión. Es un paciente que trabajaba en las plataformas de Pemex, o sea, estaba expuesto mucho al sol. Esto es una queilitis actínica, lo que vemos aquí, y esta queilitis actínica derivó en un carcinoma epidermoide. Vean, a este paciente pues le hicieron una cirugía que se ve aparatosa a pesar de la lesión que realmente no medía como más de 1 centímetro. Esa es la pieza quirúrgica y si resultó ser un carcinoma oral de células escamosas. Este es otro caso que se ve feo, les digo a mis alumnos, si se ve feo es malo, pero no todo. Se ve feo por la lesión costrosa, tenía varias semanas de evolución, pero ¿qué creen que era esto? Esto también son úlceras por metrorrexato. También tenía en la mucosa yugal y en la mucosa de los labios y en la mucosa labial superior. Sí, pero cuando ven esto, el periodoncista que me lo manda dijo, yo creo que es cáncer, doctora, le tomas una biopsia, pero haciendo bien el interrogatorio resulta que la paciente, vean, después de que se descontinuó el medicamento, básicamente está normal, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucha comunicación, obviamente, con el médico tratante para poder ajustar las dosis o que se reemplace temporalmente el medicamento. Para tratar el cáncer oral, pues hay que estadificar al paciente con el sistema TNM, que es el tamaño del tumor, los ganglios linfáticos y la metástasis, si hay o no, y se dan estadios, ¿verdad? Esta estadificación nos ayuda a seleccionar pues el tratamiento adecuado para el paciente. Los médicos que tratan a los pacientes con cáncer son los especialistas en oncología y ellos ya tienen sus protocolos de tratamiento. La tasa de supervivencia de acuerdo al estadio en que se diagnostica es, obviamente, si el paciente está en estadio 1, el 92% de los pacientes viven más de 5 años, en estadio 2, el 70% y así sucesivamente. O sea, en el estadio 4, que es cuando ya tienen metástasis generalmente a ganglionares y distancias, solamente el 17% de los pacientes van a sobrevivir a 5 años. Y el tratamiento, todavía el tratamiento para el cáncer oral, el gold estándar es la cirugía, es la resección quirúrgica. Sin embargo, cuando se asocia a BPH, a los pacientes, se ha visto que los pacientes con carcinoma asociado a BPH les va mucho mejor con quimioterapia que con cirugía y tienen mejor pronóstico. También se utiliza radioterapia y quimioterapia, cirugía más quimioterapia en estadios tempranos, de T1, T2 con N1, y la quimioterapia, los medicamentos que se han utilizado o se han aprobado para el cáncer de boca es cisplatino, carboplatino, el 5-fluoracilo, el docetaxel, ¿sí? Bleomicina, todos estos son aprobados y son usados para el cáncer de boca. Cuando se usa quimio más radio y cirugía, o sea, las 3 modalidades generalmente son en casos que son agresivos y que tienen márgenes positivos, invasión perineural o invasión vascular o linfática. Lo nuevo en el tratamiento del cáncer bucal son los anticuerpos mononucleares, nuevo relativamente, o sea, tiene ya varios años, pero antes esto no se conocía.
Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que se van a unir a receptores de factor de crecimiento epidérmico. ¿Cómo funcionan estos? Las células tumorales sobreexpresan estos receptores, perdón, de factor de crecimiento epidérmico, estos verdecitos que vemos aquí. Hay muchos, ¿sí? Entonces, estos factores lo que hacen es que continuamente se están activando y causan una proliferación de las células malignas. Pero, ¿qué pasa cuando se administran anticuerpos monoclonales? Estos anticuerpos tapan como que el receptor o bloquean el receptor y de esta manera no se va a producir la división celular, ¿sí? Y esto es una terapia que sí es más cara, pero ha resultado muy bien, tiene muy buenos resultados en los pacientes con cáncer. Otras terapias son, por ejemplo, los inhibidores del punto control inmunitario, que es algo como, ¿qué le podría decir? Como que sorprende, ¿no? Como que sorprende en el sentido de que las células tumorales se defienden o se protegen. Estas células tumorales expresan un receptor que se llama PDL1, ¿sí? Que cuando se une con la célula T, las células T tienen la capacidad de reconocer las células tumorales y eliminarlas, ¿sí? Pero la misma célula tumoral crea como un mecanismo de protección, que es esto, el PDL1, que se va a unir al receptor PD1 de la célula T. Y entonces eso hace que la célula T no destruya la célula tumoral. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los inhibidores del punto control? Que los inhibidores del punto control, como su nombre lo dice, inhiben esta interacción de PDL1 con PD1 y entonces la célula T no tiene restricción, como quien dice, y provoca la muerte de la célula tumoral, ¿sí? Eso también son medicamentos nuevos que se están utilizando para el tratamiento del cáncer bucal. Y entonces, doctores, lo único que podemos hacer, bueno, no lo único, podemos hacer mucho por nuestros pacientes, pero básicamente se trata de la observación, la integración de todos los datos clínicos que te pueda presentar el paciente, que te pueda decir para hacer el diagnóstico. Hay muchas condiciones en cavidad oral que son diferentes a dientes y que muchas veces los dentistas pues no estamos acostumbrados a verlos, se nos olvida porque lo vimos hace mucho en la facultad, etcétera, pero existen. En realidad, el cáncer bucal es una de las lesiones bucales que más se presentan en la consulta odontológica, bueno, de medicina bucal. Hablando de especialidad en medicina bucal, es de lo que más se presenta. ¿Sí? Lo más es, bueno, ustedes saben, granulomas piógenos, cosas reactivas, hiperplasias fibrosas, pero el cáncer no son casos aislados, ¿sí? A mí me toca ver, pues, a lo que me dedico, muchos cánceres de cáncer bucal que han estado yendo con médicos, odontólogos de un lado para otro y que no sospechan que es alguna malignidad. Entonces, espero que con esta plática sepan o les ayude a reconocer un poquito más cómo se pudiera ver el cáncer en cavidad oral. Y pues todo esto, como ustedes saben, pues es para beneficio de nuestros pacientes, que es a los que nos debemos nosotros, ¿no? Como servidores. Y pues muchas gracias. Esta es una foto con mis alumnos de hace varios años. Hay un programa muy importante a nivel Latinoamérica que se llama Saca la Lengua, en donde promueven precisamente el diagnóstico del cáncer bucal y no solamente con la inspección de profesionales de la salud como nosotros los odontólogos o los médicos, sino que también el mismo paciente, se promueve la revisión periódica del mismo paciente, ¿no? Como les digo, es una calidad que es muy accesible y que fácilmente el mismo paciente puede darse cuenta si hay un cambio o no en cavidad oral. Y bueno, pues tratar de que se diagnostiquen estadios tempranos, aunque lamentablemente este caso no tuvo un buen final, ¿verdad? Y que no lleguen nuestros pacientes así como este paciente que decía que es que yo tengo como me dijo, un grano, quiero que me lo quiten. El paciente, pues no, ya tenía un tumor asociado a una úlcera en piso de boca. Lamentablemente, pues ya tienen muy mal pronóstico estos pacientes.
Y bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia y que pudiera pues yo compartir estos casos con ustedes. Me da mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros y cualquier cosa, tienen mi número de teléfono, mi correo electrónico y quedo a ustedes si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias.